Manual de CTO, edición 11, capítulo 12. Estrabismo. Tema de moderada importancia, lo más preguntado son las parálisis oculomotoras que con frecuencia son clasificadas como preguntas de neurología. Fisiopatología. Movimientos oculares. Cada músculo extraocular tiene una posición diagnóstica en la que su acción es máxima, figura 1, y que es la que se utiliza para explorar su función. Si se habla del ojo derecho, estas son recto superior, arriba a la derecha, recto lateral a la derecha, recto inferior, abajo a la derecha, oblicuo superior, abajo a la izquierda, recto medio a la izquierda y oblicuo inferior, arriba a la izquierda. Esto quiere decir que si un ojo no puede realizar un determinado movimiento hacia una de las posiciones diagnósticas, el músculo lesionado o parético será el que tenga esa posición diagnóstica. Los movimientos del ojo son los siguientes: ducciones, movimiento que ejecuta un solo ojo; versiones, movimientos coordinados de ambos ojos hacia el mismo campo de la mirada; vergencias, movimientos coordinados de ambos ojos hacia distintos campos de la mirada. Son dos: convergencia y divergencia. Las situaciones posibles de los ojos desde un punto de vista motor son ortoforia, perfecto equilibrio entre ambos ojos, ejes visuales paralelos siempre fijan o no un objeto; heterotropia o estrabismo, pérdida de paralelismo entre los ejes visuales, nunca hay fijación bifoveal; heteroforia o foria, estrabismo latente, se mantiene en paralelismo gracias al estímulo de la fusión en la visión binocular. Figura 1. Músculos extraoculares, ojo derecho. Posiciones diagnósticas. Donde indica la flecha. Correspondencia retiniana normal. Cuando se fija un objeto con ambos ojos, este origina dos imágenes en puntos correspondientes de ambas retinas que se funden en una sola en la corteza cerebral, generándose la impresión subjetiva de que el objeto es visto por un solo ojo. Desarrollo binocular. En el nacimiento, la madurez visual es mínima y la plasticidad es máxima. A los 10 a 12 años, la madurez visual es máxima y la plasticidad mínima. Cualquier alteración en la visión binocular debe ser corregida antes de esta edad, pues de lo contrario se hará irreversible. Ambliopía. Se denomina ambliopía de forma genérica a la presencia de una función visual subóptima en ausencia de una alteración anatómica que la justifique. En la práctica clínica se suele definir como la existencia de una diferencia de al menos 2 líneas de agudeza visual entre ambos ojos. Sin embargo, la ambliopía afecta a la función visual en su conjunto, no solo la agudeza visual. El ojo ambliope, además de presentar una agudeza visual inferior, presenta muchas veces alteraciones campimétricas, una menor sensibilidad al contraste y es más lento que el ojo no ambliope. Especialmente interesante desde este punto de vista es el fenómeno de apiñamiento, fenómeno de crowding. El ojo alcanza una agudeza visual más alta cuando las letras se presentan aisladas que cuando lo hacen formando parte de una fila. Este fenómeno se debe a la interacción de contornos. Las letras próximas se le mezclan al ojo ambliope con las letras que están intentando identificar. La ambliopía se produce cuando por algún mecanismo se altera el desarrollo de la función visual binocular normal durante el periodo de maduración visual. Afecta a más de un 4% de la población. Etiología. Su etiología es estrábica. El ojo desviado es suprimido por el ojo fijador, si esta situación se cronifica. Por deprivación o desuso, por alteraciones de los medios transparentes del ojo, no se forma una imagen nítida en la retina, como en las cataratas, las ptosis congénitas, las opacidades corneales, entre otras. Ametropías y anisometropías, porque la imagen formada es de mala calidad. Nistagmica, por mala fijación.
Diagnóstico. Es muy importante realizarlo lo antes posible. Es una de las patologías en las que está justificado realizar cribado prevalente y además su tratamiento modifica de forma muy significativa su pronóstico. Por ello, la medición de la agudeza visual por parte del pediatra debe formar parte de las revisiones rutinarias del niño sano. Aunque la ambliopía afecta la función visual en su conjunto, por razones prácticas se diagnostica y se monitoriza mediante determinación de la agudeza visual. Se realiza con distintos optotipos en función de la edad del niño, Pigasou inicialmente, después de la E de Snellen y finalmente los optotipos del adulto que contienen letras o números. Además, son importantes los tests de estereopsis porque la visión estereoscópica representa el grado más elevado al que puede llegar la función visual. De tal modo que si un niño tiene una buena visión estereoscópica, quedaría casi descartado que tenga ambliopía. Tratamiento. Consiste en la corrección óptica, si es preciso, junto con la oclusión del ojo no ambliope, que debe ser constante y duradera, y a edades inferiores a 6 a 8 años, porque más tarde la recuperación de visión suele ser muy pobre. El objetivo es estimular las vías ópticas y la corteza occipital dependientes del ojo ambliope y evitar fenómenos de supresión del ojo dominante sobre el ojo vago. El método más eficaz sigue siendo la oclusión del ojo dominante con parche. Se llama penalización a los métodos complementarios al tratamiento oclusivo, cuya finalidad es disminuir la visión del ojo fijador cristal translúcido, aplicando gotas cicloplégicas o prescribiendo una mayor o menor corrección óptica, para favorecer la recuperación del ambliope. Recuerda, resulta importante someter a los niños sanos a exploraciones oftalmológicas rutinarias para detectar y tratar de la forma más precoz posible la ambliopía. El tratamiento más eficaz para corregirla es la oclusión del ojo dominante. Estrabismos comitantes. El estrabismo se define como la pérdida de paralelismo entre ambos ojos. Se puede clasificar atendiendo a muchos criterios. En los estrabismos incomitantes, el ángulo de desviación es distinto en las diferentes posiciones de la mirada, en tanto que en los estrabismos comitantes, la desviación es similar en las distintas posiciones de la mirada. Aún a riesgo de simplificar, se puede decir que el estrabismo que aparece en los niños suele ser comitante, mientras que los estrabismos que aparecen en el adulto, para el parálisis oculomotoras, estrabismos restrictivos, son con más frecuencia incomitantes. Etiología. Alteraciones neuromusculares idiopáticas suponen el 60 a 65% de los casos. Son modificaciones en los sistemas supranucleares que supuestamente controlan el paralelismo de los ojos. Son mal conocidas. Acomodativos. Representan el 15 a 20% de los casos basados en la sincinesia acomodación-convergencia. Cuando existe hipermetropía se produce una excesiva acomodación, lo que provoca una convergencia excesiva. Figura 2. Acá tenemos en la figura 2 estrabismo acomodativo. Interferencia sensorial. Por lesión orgánica que impida una correcta agudeza visual como foco de corioretinitis, retinoblastoma, entre otros. Mecánicos. Por anomalías en los músculos o vainas. En ocasiones, las parálisis musculares pueden curar dejando como secuela un estrabismo no paralítico. Diagnóstico de Visu, test de Schiersberg. Consiste en comprobar si los reflejos corneales producidos por iluminación están o no centrados en ambas córneas, en el centro de las pupilas. Sirve para descartar los falsos estrabismos o pseudoestrabismos producidos por el epicanthus. Figura 3. En la figura 3 se muestra el pseudoestrabismo convergente por epicanthus. Test de la oclusión Cover Test.
Se necesita cierta cooperación por parte del paciente. No debe haber fijación excéntrica. Si al tapar un ojo el otro no se mueve y viceversa, el niño no es estrábico, ortoforia. Si al tapar un ojo el otro se mueve tomando la fijación, el niño es estrábico, tropía. Si al hacerlo, éste pierde el paralelismo con el que está fijando, movimiento de refijación al desocluirlo, se trata de una heteroforia o estrabismo latente. Valoración de estereopsis. Están comercializados diferentes tests. Probablemente el más popular es el TNO, permite determinar si hay estereopsis y la calidad de la misma. La presencia de estereopsis representa el grado más elevado al que puede llegar la función visual, y por ello, para que el sistema visual alcance este grado de desarrollo, todo tiene que estar perfecto durante el periodo de desarrollo de la función visual. Por eso, los niños con estrabismo no tienen estereopsis habitualmente. Valoración del estado refractivo. Resulta fundamental, pues algunas formas de estrabismo se relacionan con la hipermetropía. Son los llamados estrabismos acomodativos. Por ello, es necesario graduar al paciente bajo cicloplegia. El video número 1 muestra el cover test, endotropía, por cortesía del Dr. González Martín Moro, Hospital de Henares, Madrid. Y el video número 2, el cover test exotropía. Diagnóstico diferencial. Aunque la mayor parte aparecen en niños sanos, es más frecuente en aquellos con alteración del desarrollo neurológico, bajo peso al nacer, prematuros, con test de Apgar bajo, hipermetropía alta, uso de sustancias tóxicas, historia familiar y craniosinostosis. Dentro de los estrabismos de la infancia, la endotropía o esotropía o estrabismo convergente es mucho más frecuente que la exotropía o estrabismo divergente. El diagnóstico diferencial hay que llevarlo a cabo con el epicanthus, que simula un estrabismo convergente, y con el hipertelorismo, que lo hace con un estrabismo divergente. Tratamiento. Debe iniciarse lo antes posible. El principal objetivo es una buena agudeza visual, previniendo o corrigiendo la ambliopía, si ésta existiese, oclusión. La segunda prioridad será un buen aspecto estético y una adecuada visión binocular. Es preciso corregir el defecto de refracción, pero si a pesar de esto persiste la desviación, hay que recurrir a la cirugía una vez tratada la posible ambliopía. Video 3. Retroinserción de recto lateral de ojo izquierdo. Estrabismos incomitantes, parálisis oculomotoras. Las parálisis oculomotoras son problemas neurooftalmológicos frecuentes causados por una alteración en el núcleo, el fascículo o el nervio del tercero, cuarto o sexto pares craneales o en la propia musculatura. Clínica. Se produce limitación del movimiento en el campo de acción del músculo afecto. Se denominan estrabismos incomitantes porque la desviación ocular no es igual en todas las posiciones de la mirada. En caso de serlo, se trataría de estrabismos comitantes, sino que esta es mayor en el campo de acción, posición diagnóstica del músculo parético. Aparece estrabismo por contracción del antagonista. Puede producirse diplopía binocular, desaparece al ocluir uno de los ojos, ocurre por estimularse dos puntos retinianos no correspondientes. Confusión, se ocasiona al intentar fusionar las dos imágenes distintas procedentes de las dos fobias. Esto intenta compensarse mediante supresión o neutralización. Mecanismo cerebral activo que inhibe los estímulos procedentes del ojo desviado. Evita la confusión y la diplopía. Tortícolis. El paciente gira la cabeza para llevar la mirada fuera del campo de acción del músculo parético. Por ejemplo, si el paciente tiene parálisis del sexto par izquierdo, la posición ocular donde sufrirá menor desviación y diplopía será mirando hacia la derecha. Huye de la acción del sexto izquierdo. Para seguir mirando al frente, girará la cabeza hacia la izquierda. Tipos de parálisis.
Cabe destacar son los siguientes: miogénicas, por miastenia o distrofias musculares; neurógenas, a nivel periférico, fascicular o nuclear. Del tercer par craneal se deben en primer lugar a enfermedades vasculares que afectan a la microvasculatura del nervio, diabetes, hipertensión, y que generalmente son reversibles. En segundo lugar, lo son por aneurismas del polígono de Willis, tumores e inflamaciones intracraneales. Una parálisis completa del tercer par cursa con ptosis y grave limitación de la motilidad ocular extrínseca, con el ojo afectado en abducción e infraducción. Ver el video 4 y la figura 4. Si la parálisis es compresiva, habrá además midriasis por afectarse las fibras parasimpáticas, que son más periféricas. La figura o el video 4 muestra la parálisis del tercer par craneal, ojo izquierdo. La figura 4 muestra parálisis del tercero, cuarto y sexto par craneal, ojo derecho. Del cuarto par craneal. Es el par craneal más largo y más delgado, así como el único completamente cruzado, que además abandona el tronco del encéfalo por su cara posterior. Un gran número son congénitas y también es frecuente la etiología isquémica. Una causa típica son los traumatismos craneales. El ojo afectado está más elevado, hipertropía. Figura 5 y video 5. Suelen cursar con diplopía vertical y tortícolis compensadora con la cabeza inclinada sobre el hombro opuesto. En el video 5 se muestra la parálisis del cuarto par craneal, ojo derecho. Parálisis del cuarto par craneal, ojo derecho. En el video 5. Recuerda, la exploración de la pupila resulta de gran utilidad para diferenciar las parálisis compresivas del tercer par craneal de las no compresivas. Del sexto par craneal, la isquemia es la causa más frecuente. Otras posibles etiologías son hernias subtentoriales, hipertensión intracraneal, traumatismos, tumores, etc. Cursa con una limitación de la abducción por la paresia del recto externo con endotropía en posición primaria. Figura 6 y video 6. Los pacientes refieren diplopía horizontal y lo intentan compensar con tortícolis con la cara girada hacia el lado del ojo afecto. Figura 6. Parálisis del sexto par, ojo derecho. El paciente está en dextroversión, intentando mirar hacia el lado derecho. El video 6 muestra parálisis del sexto par craneal, ojo izquierdo. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza por la presencia de estrabismo de mayor grado cuando fija el ojo paralítico, la diplopía que aumenta en la posición diagnóstica del músculo parético y la restricción del movimiento en el campo de acción de dicho músculo. Tratamiento. El tratamiento es el de la enfermedad de base, si se conoce y si existe tratamiento efectivo para ella. Es sintomático temporal, corrigiendo la desviación mediante prismas, y si no se corrige la diplopía, con oclusión monocular. Es definitivo, compensando la desviación quirúrgicamente, reforzando el músculo parético y debilitando el músculo antagonista. En los casos reversibles, la utilización precoz de la toxina botulínica inyectada en el músculo antagonista al parético podría ayudar a prevenir las contracturas residuales, disminuyendo posteriormente la necesidad de una intervención quirúrgica para realinear los ojos. La tabla 1 recoge la corrección óptica a realizar en los diferentes defectos oculares. Tabla 1. Corrección óptica.
Defecto: hipermetropía, lente convergente. Miopía, lente divergente. Astigmatismo, lente cilíndrica. Si el defecto es una presbicia, necesitamos una lente convergente. Y si es una parálisis parcraneal, lente prisma. Otras formas de estrabismo incomitante. Estrabismos restrictivos. Cuando un músculo se contrae, se precisa que el antagonista se relaje y se estire. Si esto no sucede, se está ante un estrabismo restrictivo. Los estrabismos restrictivos más típicos son aquel que acompaña a la oftalmopatía distiroidea y el que aparece en las fracturas de suelo orbitario. Oftalmopatía distiroidea. En la fase crónica, los músculos se fibrosan y pierden su elasticidad. Como el músculo más afectado en esta enfermedad es el recto inferior, lo típico es un estrabismo vertical con limitación de la elevación del ojo. Estrabismo en el contexto de la fractura de suelo de órbita. Es muy típico que el paciente presente limitación de la elevación del ojo debido a que, con frecuencia, el músculo recto inferior queda atrapado en la fractura. Miastenia gravis. Esta enfermedad se estudia en mayor profundidad en la sección de neurología. Es típica la combinación de ptosis fluctuante y diplopía que empeora por la tarde. Al afectar a músculos individuales puede reproducir casi cualquier patrón y por ello es conocida como la gran simuladora. En su diagnóstico es importante el test de hidrofonio, el electromiograma y la identificación de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Oftalmoplegia internuclear, video 7, producida por una lesión en el fascículo longitudinal medial. Este fascículo porta las fibras que conectan entre sí el sexto y el tercer par craneal. La interrupción de las neuronas que comunican estos dos núcleos produce un déficit de aducción en un ojo y un nistagmus de abducción en el otro. La convergencia está conservada. La oftalmoplegia internuclear es una manifestación típica de la esclerosis múltiple. Video 7 muestra la oftalmoplegia internuclear. Ideas clave. La ambliopía es una agudeza visual por debajo de lo esperado, en un ojo en el que no existe lesión orgánica aparente que lo justifique. Es una alteración del desarrollo. El tratamiento más eficaz para corregir la ambliopía es la oclusión del ojo dominante antes de los 6 a 8 años, mejor cuanto más temprano. La prioridad en el tratamiento del estrabismo es evitar la ambliopía, seguido de una buena función binocular y un buen aspecto estético. Las principales causas de parálisis oculomotora son la diabetes y los aneurismas de la comunicante posterior para el tercer precraneal, los traumatismos cráneoencefálicos para el parético y la hipertensión endocraneal para el sexto par craneal. La máxima desviación y diplopía en una parálisis oculomotora se produce en la posición diagnóstica del músculo correspondiente. La oftalmopatía distiroidea puede producir estrabismos de naturaleza restrictiva. La miastenia gravis es la gran simuladora. La oftalmoplegia internuclear es una manifestación típica de la esclerosis múltiple. Casos clínicos. Ante un niño de 2 años cuyos padres refieren que en ocasiones desvía un ojo, la actitud más correcta es: 1. Esperar hasta los 5 años para evaluación por el oftalmólogo. 2. Remitirle inmediatamente al oftalmólogo. 3. Esperar a que el niño pueda hablar y comunicarse para explorarlo objetivamente. 4. Pautar medidas de higiene visual evitando fijar la mirada y desaconsejar que dibuje o vea la TV. Respuesta correcta es la 2. Remitirle inmediatamente al oftalmólogo. Paciente de 20 años acude porque desde hace unos días ha notado dolor de cabeza y hace unas horas ha empezado a ver doble. Como antecedente personal, tan solo destacar que tiene poliquistosis renal. La explora encontrando una limitación de la abducción, elevación y depresión de su ojo derecho y ptosis del párpado superior de dicho ojo. En esta situación, lo más rentable es: 1.
Pedir una TC. 2. Explorar las pupilas. 3. Remitir al neurólogo para ampliar la exploración neurooftalmológica. 4. Solicitar una resonancia magnética. La respuesta correcta es la número 2. Explorar las pupilas. En el caso anterior, la pupila del ojo derecho mide 7 milímetros y la del ojo izquierdo 3 milímetros, en condiciones de alta luminosidad. En condiciones de baja luminosidad, las pupilas miden 7 y 6 milímetros respectivamente. En esta situación está indicado: 1. Pedir resonancia magnética con angioresonancia magnética, prestando atención al polígono de Willis. 2. No hacer nada. Se trata probablemente de un paciente con anisocoria esencial que está sufriendo una migraña. 3. No hacer nada. Una pupila dilatada nos tranquiliza, pues hace muy improbable una causa compresiva. 4. Hay que sospechar un síndrome de Horner. Solicitar resonancia magnética del cuello. La respuesta correcta es la 1. Pedir resonancia magnética con angioresonancia magnética, prestando atención al polígono de Willis. Hemos llegado al final del capítulo 12 del manual CTO de oftalmología, 11ª edición.